Bueno, vamos a compartir con ustedes nuestra visión acerca de lo que para nosotros significa el pacto fiscal, que se ha acordado con el gobierno nacional, los gobiernos municipales. Vamos a hablar un poquito de datos socioeconómicos de nuestro departamento. Vamos a hablar algo de las finanzas públicas departamentales, cuánta platita tenemos, cuánta plata disponemos, cuánta plata nos han dado para el desarrollo del departamento de La Paz. Vamos a hablar un poquito de las condiciones del pacto fiscal y finalmente vamos a compartir esta exposición con el director de planificación, Francisco Agramón, para terminar esta exposición de la gobernación. Él nos va a explicar en qué está el PPDI y cuál es la visión de desarrollo, los proyectos que la gobernación está llevando a cabo y lo que se piensa hacer este año y los siguientes. Quiero empezar compartiendo con ustedes lo que va a significar el diálogo departamental en La Paz. Vamos a socializar no solamente en estos eventos, van a ser muchos otros eventos más durante todo el proceso de diálogo que debería concluir en el mes de agosto. Este mes de marzo estamos haciendo estos eventos en las 7 regiones de nuestro departamento. El gobernador, luego de estos eventos, hasta fines de marzo, recogiendo la opinión de ustedes, vamos a convocar al segundo diálogo departamental en el mes de abril. A fines del mes de abril discutiremos entre todas las organizaciones de nuestro departamento la propuesta de pacto fiscal que finalmente el gobernador presentará en el mes de mayo al diálogo nacional del pacto fiscal. Estos son los eventos que se están llevando a cabo en nuestro departamento. El martes estuvimos en Patatamaya, hoy estamos en Tibanaco, el próximo martes vamos a estar en Diacha. En el Alto va a ser el 22 de marzo, se ha postergado un poquito. El de La Paz lo vamos a hacer el 17. En Quime, para la región de los Valles Sur, vamos a estar el 21 de marzo. A los Valles del Norte en Sorata, el 24 de marzo. En la Amazonía vamos a hacer en el municipio de Caranari este mismo taller el 28 de marzo y cesamos en la región de los Yungas el 31 de marzo. ¿Qué es lo que esperamos del pacto fiscal? Se supone que tiene que acabar esto en un documento final que establezca con claridad cuál es la agenda política y social de cada uno de los departamentos. La Paz tiene que asumir la prioridad de su desarrollo. Vamos a generar acuerdos sobre cómo desburocratizar la gestión, tanto en el nivel nacional, departamental como municipal. Y finalmente, lo más importante, este diálogo tiene que acabar en una ley del Congreso que genere propuestas de reforma normativa del régimen económico-financiero. Ya esta mañana el gobernador ha explicado de dónde vienen los recursos, cuántos años ya estamos con un régimen que sigue vigente desde la época de don Víctor Paz Frisón. Ustedes se deben acordar del año 86, que es cuando se han definido los mecanismos de distribución de recursos. ¿Cuál es la realidad de nuestro departamento? En parte ya el gobernador lo ha planteado, el hecho de que la población del departamento de La Paz, si el censo del año 2012 todavía nos ubica en primer lugar, todavía somos el departamento más poblado del país. Sin embargo, la tendencia es que el departamento de La Paz va a ir perdiendo población. Eso dicen las proyecciones. Ya no tenemos el departamento más poblado. Santa Cruz probablemente sea ya el departamento más poblado del país. Eso significa que nuestro peso demográfico está disminuyendo. ¿Qué es lo que pasa con el aporte de la producción? Ya lo dijo también nuestro gobernador, no voy a repetir esta parte, pero es fundamental que pongamos atención a esta labor. El departamento de La Paz está perdiendo poco a poco su vocación productiva. Cada vez nos dedicamos a la actividad terciaria que llaman los economistas. Hay 3 actividades
actividades en la economía: la actividad primaria, la actividad secundaria y la actividad terciaria. ¿Qué significa eso? La primaria está referida a la producción agropecuaria. Se está disminuyendo la producción agropecuaria porque no estamos dando atención a nuestros cultivos, a nuestra ganadería y peor, a nuestras materias primas, actividad minera. No tenemos actividad hidrocarburífera, ya nos han dicho que no hay petróleo ni gas en el departamento de La Paz. Esto ha implicado que los paseños cada vez más nos empecemos a dedicar al comercio. Por eso esta actividad terciaria está creciendo. Hay más gente dedicada al comercio y menos gente dedicada a la producción. Ni qué se diga de las industrias. La Paz está perdiendo industrias, cada vez hay menos fábricas, y esta es una realidad que tenemos que enfrentarla los paseños. ¿Por qué está sucediendo esto? Es el análisis que tenemos que hacer para recuperar las vocaciones productivas que las tenemos los paseños y abundantemente en nuestras 5 regiones. La otra característica de nuestro departamento es que tenemos una concentración poblacional y una fragmentación territorial. 8 municipios: El Alto, La Paz, Piachi, Caranal, Chacachi, Azumbra, Casica, Pucarán. En estos 8 municipios está el 70% de la población de todo el departamento de La Paz. Es decir, 7 de cada 10 paseños viven en 8 municipios. El resto de los municipios está en el 30% restante del departamento. Por tanto, tenemos un departamento muy grande, pero se está despoblando en las provincias. La población se está yendo a vivir al Alto, se está yendo a vivir a La Paz, y lógicamente esto nos está trayendo dificultades. Tenemos que ver cómo encaramos un desarrollo distinto, atendiendo especialmente a las ciudades intermedias de nuestras provincias, de nuestras 20 provincias, y lograr que haya mucho más desarrollo en los municipios de provincia. Ya lo dijo nuestro gobernador, la situación de pobreza. ¿Qué es lo que está pasando con la situación de pobreza? Yo quisiera ir, si me ayuda, al altiplano norte para entrar al cuadro del altiplano norte. Esta es la realidad de los municipios. Podemos ver cualquiera de los municipios que ustedes deseen en el altiplano norte. Esto es lo que dice el censo de población y vivienda del año 2002. Busquemos algo. Manata, ¿sí esto? Manata es el municipio donde está más concentrada la pobreza en el departamento o en el altiplano norte. 95% de pobreza moderada, emergencia y marginal. Eso quiere decir que el 90% de los habitantes de Manata está en la condición de pobreza. Le sigue a Corailes, Carabuco, Puerto Acosta, Taraca, Tucumán, y el municipio que tiene menos pobreza en el altiplano norte es Guatajata. Según el censo, ahí hay 29% nada más de pobreza. Hay que ver por qué. Hay una buena actividad económica. ¿Verdad que lo que está sucediendo en Guatajata para que sea uno de los municipios cuya población pobre nada más el 29%, pero el resto, en promedio, ya lo dijo el gobernador, 70% de pobreza. Eso significa que tenemos mucho que trabajar todavía en nuestros municipios del departamento. Sigamos. La presentación de nuevo. ¿Qué es lo que pasa con los recursos económicos? Algo nos han contado ya desde la exposición del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Esta es la platita que recibimos las 9 gobernaciones. El año 2014 ha sido el año que más plata
hemos recibido todas las gobernaciones, los 9 departamentos. ¿De dónde nos viene la plata? Nos viene de un fondo de compensación departamental, nos viene del impuesto directo a los hidrocarburos, del IPH, nos viene del impuesto especial a los hidrocarburos y sus derivados, tenemos regalías, hay departamentos que tienen regalías hidrocarburíferas, que son los que más plata reciben. Lamentablemente nosotros no hemos logrado con éxito explorar hidrocarburos, tenemos solo regalías mineras, tenemos algo de regalías forestales, muy poco. En total, esto es lo que han recibido las 9 gobernaciones. ¿Cuál es la situación en la que queda La Paz con esta distribución de recursos públicos que se nos da desde el nivel central del Estado? Si dividimos toda la plata que hemos recibido el año 2014, en el caso de La Paz hemos recibido en ese año 600 millones de bolivianos. Eso significa para el departamento de La Paz 230 bolivianos que recibe cada uno de nosotros. Cada uno de los paseños hemos recibido el año 2014 como presupuesto para la gobernación 230 bolivianos. Sin embargo, para cada uno de los tarijeños en Tarija, que el año 2014 recibieron 3.900 millones de bolivianos, que significa para cada tarijeño 8.000 bolivianos por persona. Esas son las diferencias, hermanos y hermanas, de lo que ha pasado con la distribución de recursos. Porque los paseños recibimos apenas 230 bolivianos per cápita por persona para nuestra gobernación, y en Tarija reciben 8.000 bolivianos por persona. Luego está Banda, luego están los otros departamentos, como ustedes pueden ver, y esto es lo que tenemos que discutir seriamente en el pacto fiscal. Cuando cada persona recibe 3.000 bolivianos, saca 1.500, Benito total, Santa Cruz recibe 3 veces más que nosotros. ¿Por qué estas diferencias? ¿Por qué estas desigualdades? Esto que le llaman asimetría horizontal. Es decir, La Paz, por no tener hidrocarburos, lamentablemente recibimos solo 230 bolivianos de la platita que se distribuye en todo el país. ¿Qué es lo que pasa con la plata que ha recibido la gobernación? Este es el dinero que hemos recibido en el gobierno autónomo departamental los últimos 7 años, en el año 2009, 2010, 2011. Ahí tenemos los montos. El año más alto, 2014, en la anterior gestión se recibió 624 millones de bolivianos. El año pasado, en 2016, ha bajado a 466 millones. Este año, 2017, está presupuestado 417 millones aproximadamente. Está bajando cada vez más la cantidad de recursos que disponemos. ¿Qué es lo importante de reflexionar en eso? Que definitivamente la fuente de los recursos con los cuales la gobernación tiene que atender la inversión pública departamental es muy inestable, sube y baja, algunos años más, algunos años menos. Y lo que pasa, uno de los recursos es bastante dramático. Este es el flujo del impuesto directo a los hidrocarburos, el IDH famoso, que se ha creado en el año 2005. Miren lo que ha sucedido con el IDH. Empezamos el año 2005, hemos empezado con 113 millones de bolivianos. Después subió un poquito en 2007 a 211 millones. Luego bajó. En 2008 se cayó el IDH a 87 millones. Después ha ido subiendo otra vez. En 2014 ha sido el año más alto. 237 millones, después se volvió a caer. El año 2016 se ha presupuestado 112 millones, pero nos dieron solamente 86 millones, porque se fue cayendo este impuesto. Y este año, el
CGT está presupuestado 76 millones. ¿Eso qué significa, hermanos y hermanas? En 2017, este año, vamos a recibir menos de lo que recibimos en 2005, hace 11 años. Mucho menos de lo que hace 11 años recibíamos por este mismo impuesto. Esto nos va a significar, por supuesto, recortes en varios programas, en varios proyectos, y esta es una fuente absolutamente inestable. Ustedes pueden ver como gana, sube, baja. No se puede hacer planificación con un dinero que tiene estas dificultades cada año. Este es un tema que lo queremos compartir con los gobiernos municipales. Hay varios alcaldes. La platita que han recibido los gobiernos municipales en el departamento de La Paz más o menos son 3.000 millones de bolivianos que reciben los gobiernos municipales, los 87 gobiernos municipales del departamento. De esos 3.000 millones, 2.000 millones más o menos reciben el Alto y La Paz, porque son los municipios más poblados, tienen mucha más plata de coparticipación tributaria. 3.000 millones reciben todos los municipios del departamento de La Paz. Y la gobernación este año va a recibir 400 millones, un poquito más del 10% de lo que reciben todos nuestros municipios. Es una maravilla que nuestros municipios tengan, obviamente, esta cantidad de recursos. Pero ¿qué es lo que necesitamos de los gobiernos municipales? Contrapartes para varios proyectos. Ha ido disminuyendo las contrapartes de nuestros gobiernos municipales. Como ustedes pueden ver, están fluctuando. También entendemos las prioridades de los alcaldes. El año 2005 teníamos de contrapartes municipales de nuestros gobiernos municipales que le dan plata a proyectos que concurren con la gobernación. La gobernación hace un proyecto de riego, los gobiernos municipales ponen una contraparte. El año 2005 eso era 6 millones. Ha ido subiendo. El año más alto fue el 2012, 38 millones. Hemos logrado acuerdos con los gobiernos municipales en nuestro departamento para ampliar las obras. Y esto sigue cayendo. El año pasado, el año 2015, apenas hemos logrado 17 millones de contrapartes de los gobiernos municipales. Esto es muy importante que nos sentemos a trabajar. Ojalá mañana el gobernador se reúna con nuestros 87 alcaldes y podamos hablar de proyectos concurrentes, a ver si así, juntando nuestra platita, podemos lograr mayores perspectivas de desarrollo en nuestro departamento. ¿Qué es lo que pasa con el saldo en caja y bancos? El gobierno nacional ha sacado varias propagandas, ha publicado en la prensa, que se han venido ver recién nomás, que dicen que los gobiernos municipales, las gobernaciones tienen mucha plata guardada, la dejan guardada de cada año. Eso es lo que le llaman fondo en caja y bancos. Veremos qué ha pasado realmente con el fondo en caja y bancos en 5 gobernaciones. Santa Cruz es el verdecito. El año 2009 dejó en caja y bancos 157 millones, en 2010 200, en 2012 1.000 millones dejaron en caja y bancos, después fueron bajando. Al final, el año 2015 llegaron a 260 millones en caja y bancos. Potosí, la gobernación de Potosí, su desempeño es el moradito, 500 millones en el año 2009, el año 2012 dejaron 1.200 millones en su caja de bancos, que bajaron el año 2015 620 millones. En comparación, La Paz, ¿qué es lo que pasó con La Paz? La gobernación de La Paz, nuestro gobierno autónomo departamental de La Paz, el año 2009 dejó en caja y bancos algo más de 200 millones. En 2010, 227 millones. En 2011, hermanos y hermanas, en 2011, la gobernación dejó en caja y bancos 425 millones de bolivianos. En 2012, 435 millones. Y de ahí en más se fue disminuyendo enormemente hasta llegar al año 2015, que es cuando ya entró el gobernador Pérez
Patxi, la mitad de esa gestión le tocó todavía administrar y se quedaron en Caja y Bancos 166 millones. ¿Qué significan esos 166 millones? Aquí está un cuadrito donde la Gobernación de La Paz es la que ahora menos recursos deja en Caja y Bancos. Pero ¿qué es lo que realmente significa este saldo en Caja y Bancos? No es que toda esa plata se queda en una cajita y que la podamos disponer y gastar o no la hemos podido gastar. De estos 166 millones que se dejó en 2015 en Caja y Bancos, una parte de esa platita, 65 millones, son cheques que todavía no se han terminado de entregar, son cheques en tránsito, le llaman en nuestra Secretaría de Finanzas. Es decir, son pagos para obras que se han acabado, que se han concluido en el año 2015 y que todavía están en la caja a punto de pagarse, están emitiéndose el cheque, por tanto es una plata que ya está destinada. Hay una plata de estos 166 millones, 39 millones que evidentemente quedan en los fondos de los hospitales de tercer nivel y de los institutos. Y esto es lo que tenemos que hablar seriamente con los hospitales de tercer nivel. Tiene una platita que no se ha podido ejecutar porque la van guardando para inversiones de insumos médicos para el siguiente año. Y en el fondo nos quedan 60 millones para pagar proyectos de continuidad, proyectos de inversión en nuestras provincias para seguir arrastrando estos proyectos. Por tanto, esta no es una plata que el gobernador la puede disponer a su gusto y luego distribuir como él quiere. Estos 60 millones pasan al siguiente año 2016, para reforzar proyectos de inversión, lo que no se ha podido ejecutar los últimos 2 años, 3 años, esta platita continúa ejecutándose en el siguiente año. Por tanto, no es que tenemos un montón de plata en Caja y Bancos, no es tan evidente que haya mucha plata en Caja y Bancos, aunque es cierto también que muchos gobiernos municipales o otras gobernaciones están con algunas dificultades administrativas. ¿Qué pasó con la ejecución de esa platita? Poca platita, pero la tenemos que ejecutar, la tenemos que gastar. Y esto es lo que ha estado sucediendo. Esta es la ejecución presupuestaria del año pasado. ¿Qué pasó el año pasado? Nuestro presupuesto original, en el caso de La Paz, que es el fondo a la izquierda, como está señalado, teníamos un presupuesto de 1.480 millones de bolivianos. Se ejecutó 1.345 millones. El 91% de nuestro presupuesto fue ejecutado el año pasado. Hemos sido la gobernación que más plata ha ejecutado de su presupuesto. Verán las otras gobernaciones. Chuquisaca, 91, que también está con La Paz. Después viene la siguiente, 90%, 85%, 77%, 76%, 75% Santa Cruz, que tiene más platita, pero solo ha ejecutado el 76%, 75% en Tarija y Potosí ejecutó el 72%. Hemos sido la gobernación más eficiente el año pasado en cuanto a la ejecución presupuestaria. Finalmente, tenemos una deuda, compañeros, que es bueno que ustedes lo sepan. 2.100 millones de bolivianos arrastramos de deuda nuestro gobierno departamental. Hemos heredado en los últimos 10 años al menos. ¿Qué es esta plata? ¿Por qué debemos 2.100 millones? 9.900 millones, casi 1.000 millones, son proyectos de inversión de continuidad comprometidos que tenemos que ejecutar cada año. Son los famosos proyectos de continuidad. Tenemos todavía por ejecutar casi 1.000 millones de bolivianos. Tenemos 800 millones de bolivianos que debemos al gobierno nacional por contrapartes de varios proyectos, especialmente para el gobierno nacional. Eso tenemos que ir pagando cada año. De nuestra poca platita que tenemos, cada año tenemos que ir desembolsando. Y finalmente tenemos una deuda que se la contrajo hace muchos años, 370 millones que cada año vamos pagando. Esta es una realidad que la tenemos que enfrentar. Si la gobernación solo se dedicara a pagar la deuda, tendría que cesarse la gobernación y
dedicamos a pagar. El gobernador lo dijo esta mañana. Tenemos solo 248 millones de bolivianos para inversión pública el próximo año, este año, 2017. Y tenemos ya una deuda de 2.100 millones. Por tanto, tenemos que administrar bien esta deuda para dejar el grueso de la plata en inversión pública. ¿Qué esperamos del pacto fiscal? La Paz exige una reforma a esa distribución, lo que llamamos de tarjeta fiscal, que ha perjudicado al Departamento de La Paz. ¿Cómo se habrá repartido? ¿Por qué se ha repartido como se ha repartido? Pero La Paz salió perdiendo. Hemos demostrado al Departamento la gobernación que menos recursos per cápita recibe de todos los departamentos. Por tanto, aspiramos a una modificación del régimen económico financiero. Modificación del régimen económico financiero que va a implicar cambiar todo el sistema tributario que hemos heredado desde hace 30 años, desde 22 años. La ley de participación popular ha planteado el mecanismo de distribución de recursos que todavía sigue viviendo. ¿Cuáles son los recursos más importantes que se administran en el país? Toda la plata, de esto tenemos que discutir en el pacto fiscal, toda la plata que se recauda el Estado en impuestos, en regalías. El año más importante, que ha sido el 2014, se recaudó 71.000 millones de bolivianos. Esta es la torta que tenemos que discutirla. Esta torta, ¿cómo se ha distribuido? La vamos a ver enseguida. De toda esta plata, de regalías, de impuestos, el gobierno nacional se queda con el 63% de regalías de impuestos, que son 45.000 millones. De todo este monto, las gobernaciones participan en un 10%. Solo reciben 7.000 millones. Vamos a ver de esos 7.000 millones cuánto le llega a La Paz. Y los gobiernos municipales participan en esta torta con el 23%, 16.000 millones de bolivianos. Finalmente las universidades también. Esto ha sucedido en el año 2015. En 2015, esta es la plata que hemos recibido las gobernaciones, los municipios, todas las universidades y el gobierno nacional. ¿Cuál es la característica de estos 71.000 millones? Impuestos. El 75% de esta plata viene de los impuestos. 53.000 millones de bolivianos es lo que recaudamos los bolivianos pagando los impuestos. Por tanto, no vivimos de la renta petrolera, más bien no dependemos totalmente de la renta petrolera, porque si no estaríamos plegados. El grueso del financiamiento es de los impuestos, ya lo dijo también algunos de los expositores. 53.000 millones vienen de impuestos y apenas 17.000 millones vienen de la renta petrolera, de IDH, de regalías, etcétera, etcétera, regalías mineras, regalías de hidrocarburos, todo lo que es renta extractiva son 17.000 millones. Voy a ver algunos impuestos que nos interesa analizar. El impuesto especial a los hidrocarburos y sus derivados se ha recaudado 2.581 millones el año 2015. De esa platita se queda el gobierno nacional 1.900 millones. Todos los gobiernos departamentales de esta plata reciben 516 millones. De eso nos llega a nosotros más o menos 100 millones, siendo el departamento más poblado. Y las universidades se benefician con 129 millones. Este es un impuesto a la gasolina. Es cuando cargamos nuestra gasolina, los que consumimos gasolina se paga un impuesto, se deposita ese impuesto, lo que se importa el diésel también, todos los impuestos de hidrocarburos y derivados. Esta es la platita y así es como se administra para las gobernaciones una cantidad, 1.900 para el gobierno nacional y universidades. Este es un impuesto muy importante al cual tenemos que discutir qué podemos hacer, va a seguir manteniéndose así o podemos lograr un poquito más de participación para las gobernaciones. Esto es muy importante.
El año, el gobernador lo hizo notar esta mañana, hace 31 años se han definido 7 impuestos con los cuales viven los gobiernos municipales con la famosa coparticipación tributaria. ¿Qué son estos impuestos? Gravamen aduanero, arriba a la izquierda, 3.000 millones echaron por gravamen aduanero en el año 2015, el mismo año de análisis. El impuesto a las salidas al exterior, todos los que viajan al exterior, esto echa por esos viajes 100 millones de bolivianos. El impuesto al consumo específico, a la Coca-Cola, a todo lo que se consume, el impuesto 2.500 millones entra por ese concepto. El IVA, los funcionarios públicos que pagan su impuesto, 460 millones. El impuesto más importante, el IVA, ya lo dijeron, 19.000 millones entró por ese concepto. El impuesto a las transacciones, 4.000 millones, y luego el impuesto a la utilidad de las empresas, 10.000 millones. De todos estos impuestos, estos 7 impuestos, el total es 40.000 millones que se han recaudado el año 2015. ¿Qué pasó con esta plata? ¿De dónde viene esto? ¿Qué es lo que cómo se ha repartido este dinero? Esta es la coparticipación que hoy día está en vigencia. 30.000 millones va al gobierno nacional, 75% de todo esto. Los gobiernos departamentales, los gobiernos municipales, se quedan con el 20%, 8.000 millones, y los municipios, las universidades, con el 5%, 2.000 millones. Las gobernaciones no participan en nada, cero de coparticipación. Y este es un tema que le propone La Paz al gobierno para empezar a discutir. Hace 31 años, esta misma coparticipación, en esa época, el 10% se estableció para las corporaciones regionales de desarrollo, 10% para universidades, 5% para universidades, 10% para gobiernos municipales. Luego vino el señor Gonzalo Sánchez de Lozada con la ley de participación popular y dijo no, a las corporaciones nada, les doblamos a los gobiernos municipales y desde esa época el 20% que hoy día los gobiernos municipales reciben viene de esa decisión por decreto del señor Gonzalo Sánchez de Lozada, que no creía en los gobiernos departamentales y por tanto desde esa época se mantiene sin la participación. La pregunta que vamos a proponerle al gobierno, a los municipios y a todo el país es ¿por qué no pensamos en modificar este esquema de coparticipación si antes se pedía que las corporaciones regionales reciban un porcentaje? ¿Por qué no las gobernaciones podrían coparticipar de esto que es importante en cuanto a ingresos? Estos son otros impuestos que se recaudan en el gobierno nacional. 4.000 millones ingresan por impuestos que pagan varias empresas, pero no pagan en efectivo, pagan con un boleto, con nota fiscal, pero es una platita que le entra al Tesoro General de la Nación. 7.000 millones se recaudan de todos estos conceptos. 4.000 millones vienen por crédito con valores. El IVA, impuestos que hemos visto anteriormente, se pagan también en valores. De esta plata no coparticipa nada. Toda esta plata se queda en el gobierno nacional. Existen también impuestos que vienen de otros conceptos, como los que están establecidos allá. 3.300 millones se recaudan por multas que se aplican por mora, ya sea por gente que se atrasa, que no paga al día sus impuestos, por concepto de contravenciones se reciben 2.300 millones. Esto el gobierno nacional no comparte con nadie, se queda el 100% para el gobierno nacional. Por venta de moneda extranjera, que está también un monto importante, por transacciones financieras, se ha puesto un impuesto a los bancos. Cuando hay transacciones en dólares, se les cobra un impuesto, 388 millones más o menos se echa por ese impuesto. En total, 7.000 millones que no hay margen de que participe nadie, sino son
solamente el gobierno nacional. Habrá que discutir. Es posible que coparticipen los gobiernos municipales de Tepatita, es posible que coparticipen los gobiernos departamentales, eso habrá que discutir. Finalmente, está la renta extractiva, no voy a echar mucho en este énfasis, los 17.000 millones, esto es lo que se recolecta, y hay que estar conscientes por el diseño de los impuestos municipales y departamentales. Los gobiernos departamentales en el año 2015 recaudaron apenas 36 millones, porque no tienen un dominio tributario importante. Los gobiernos municipales recaudan, en el año 2015 recaudaron 2.500 millones. De toda la torta, de los 71.000 millones, se imaginan lo poquito que recaudamos las gobernaciones, porque no tenemos competencias muy importantes para recaudar más tributos. Y los municipios, aunque tienen competencias, tienen limitaciones también en gravar impuestos a sus habitantes. Esa es la cantidad de impuestos que recaudan los gobiernos municipales. Por eso les proponemos discutir la posibilidad de que se amplíe la coparticipación tributaria con ese antecedente de 71 años, donde de estos impuestos ya se coparticipaban en el nivel departamental, luego se elimina eso en la ley de participación popular, que ya me expliqué, 75-25, esto es lo que planteamos que se discuta. Ustedes tienen la palabra. Empezaremos a sentarnos en la mesa del pacto fiscal para ver si esto es posible modificar como se hizo hace 30 años, como se hizo hace 22 años, porque todos los cambios que se han hecho han sido por decisión del presidente de esa época. El doctor Víctor Paz Estenssoro decidió darles a las corporaciones 10%, Gonzalo Sánchez de Lozada decidió que no, que mejor los municipios 20%, hoy en día, bueno, esperamos una decisión importante ya con el pacto fiscal y una nueva ley, ojalá hubiera, para redistribuir esta torta. Una segunda posibilidad es transferencia de nuevos dominios tributarios para los gobiernos departamentales. Estos son los tributos que nos han dado como competencia, nos han dicho que cobremos a partir del año pasado, ya estamos cobrando impuestos a la sucesión hereditaria y donaciones de bienes inmuebles. Eso lo cobraba el gobierno nacional, ahora lo cobramos nosotros. La Gobernación de La Paz ha logrado recaudar más o menos 20 millones de esto. Si fuéramos muy eficientes, esperemos llegar a 25, 30 millones, no se va a recaudar mucho más. Nos han dado un impuesto para gravar a vehículos a motor para la navegación aérea y acuática. Estamos con problemas para gravar este impuesto a algunas naves aéreas. Aquí no tenemos mucha nave aérea, tenemos algunas lanchas que hacen el servicio de piquín. No estamos seguros si vamos a poder grabarles impuestos a los usuarios de naves acuáticas. No hay más. Este es un dominio tributario poco práctico. Y un tercero, nos han dicho que cobremos impuestos a la contaminación ambiental, pero excepto aquella contaminación que viene de las movilidades, de los hidrocarburos, de la explotación minera. Tenemos dificultades para ver a quién vamos a grabar por tanto, si no podemos grabar a los que más contaminan. Estamos todavía viendo qué hacemos con estos impuestos y la posibilidad de estudiar otros impuestos, otros dominios tributarios para las gobernaciones. Y finalmente, por supuesto, tenemos que hacer un esfuerzo en cada gobernación de ver sus tasas de contribuciones especiales, ver la posibilidad de explorar los fondos fiduciarios de inversión en emprendimientos empresariales, puede ser interesante. Ya la gobernación ha impulsado la fábrica de asfalto. Este año está inaugurando el gobernador la primera fábrica de asfalto del departamento. Vamos a ver si prestando servicios con esta fábrica podemos lograr mayores proyectos de asfalto. Tenemos la empresa de agua, tenemos muchas empresas más que podemos crear. Esto es parte del desafío del pacto fiscal. Esto es de mi parte, hermanos y hermanas. Muchas gracias por su atención. Espero que